La historia de Eliana. Eliana nació en el seno de una familia adinerada y amorosa. Desde pequeña, se destacó por sus excelentes calificaciones y por ser una niña ejemplar, a la que todos admiraban en su colegio. Su futuro parecía prometedor, hasta que una fatídica tarde cambió su vida para siempre. Aquella noche, la madre de Eliana llegó tarde a recogerla. Cuando finalmente llegó, se dio cuenta de que la niña había desaparecido, sin previo aviso. Eliana había sido secuestrada por un grupo de hombres despiadados que buscaban dinero. Entre ellos, se encontró un joven llamado Nelson. A diferencia de los otros, Nelson se mostró diferente desde el principio. Protegía a Eliana y la salvaba, en más de una ocasión, de aquellos hombres que querían aprovecharse de ella. Inicialmente, los secuestradores planearon pedir un alto rescate e incluso consideraron la opción de venderla. Pero Nelson hizo todo lo posible para que ella escapara y se librara de aquel horror. El trauma del secuestro dejó a Eliana marcada, con el miedo apoderándose de ella. Evitó salir a la calle y se sumió en un silencio doloroso. Durante 2 largos años, la joven vivió atormentada por la angustia, pero poco a poco, gracias a intensas terapias y al apoyo de profesionales, comenzó a enfrentar sus miedos y reconstruir su vida. El destino quiso unir sus caminos nuevamente. Un día, mientras Eliana caminaba por un centro comercial, se encontró con Nelson, ahora trabajando humildemente como vendedor de celulares. La sorpresa y gratitud se mezclaron en ese reencuentro. Comenzaron a conversar y, con el tiempo, esa amistad se transformó en un profundo amor. Aquel amor, nacido del dolor compartido y la resiliencia, floreció y se fortaleció con cada encuentro. No pasó mucho tiempo antes de que Eliana descubriera que estaba embarazada de mellizos. La noticia llenó a ambos de una alegría inmensa, pero también puso en marcha una serie de desafíos. La familia de Eliana, acostumbrada a la opulencia y relaciones que reforzaban su estatus, se opuso rotundamente a que su hija se uniera a Nelson, un hombre de trabajo humilde y de orígenes modestos. El padre de Eliana, especialmente, quiso imponer su voluntad, intentó forzarla a abortar y a llevarla al extranjero, convencido de que con alguien como él su futuro sería mucho más prometedor. Ante la presión y la intolerancia de su propia familia, Eliana tomó una decisión valiente y dolorosa. No podía renunciar al amor que había encontrado ni a la vida que ella misma había luchado por recuperar. Junto a Nelson, decidió huir, dejar atrás todo lo que conoció para empezar de nuevo en otro país, donde pudiera vivir en libertad y construir una familia basada en el amor y la esperanza. Así, lejos del juicio y la opresión, Eliana y Nelson forjaron un nuevo destino, en un pequeño rincón del mundo, rodeados por la calidez de una comunidad que valoraba lo simple y lo verdadero. Comenzaron a criar a sus mellizos, enseñándoles que el valor del amor y la integridad siempre triunfa sobre la adversidad. La historia de Eliana se convirtió en un testimonio de redención y de la lucha por lo que realmente importa, la libertad de amar y la valentía para forjar el propio destino, sin importar lo que otros quieran imponer. Después de años de búsqueda y de vivir con la incertidumbre, el padre de Eliana finalmente la encontró. La angustia de no saber dónde estaba su hija lo había consumido durante mucho tiempo. Al enterarse de su paradero, su instinto inicial fue el de llevarla a la fuerza, convencido de que debía rescatarla de lo que él consideraba un destino indigno. Sin embargo, al presenciar la realidad de la vida que ella había elegido y ver la felicidad y el amor que compartía con Nelson, algo en su corazón comenzó a cambiar. Con el paso de los días, ya a medida que se reunía con su hija, comprendió que el dolor del pasado ya no podía ser borrado con la fuerza. Eliana, a pesar de todo lo vivido, había encontrado en Nelson un compañero sincero y un refugio en medio de la tormenta. Ella había forjado su camino y había logrado reconstruir su vida, y sus ojos brillaban al hablar de su pequeño universo familiar. Fue entonces cuando el padre de Eliana tomó una decisión que marcaría su propia redención. Reflexionó sobre los errores de su pasado y se dio cuenta de que, si no estaba de acuerdo con la vida que ella había elegido, el problema no radicaba en su hija, sino en él mismo y en las rígidas ideas de su entorno. Decidió que, si su posición y sus prejuicios lo habían alejado de la verdad, era momento de cambiar. Con humildad comenzó a transformarse. Renunció a la imagen que había
había construido durante años y se esforzó por comprender el valor del amor genuino. Se comprometió a apoyar a Nelson, brindándole todas las herramientas y oportunidades necesarias para que pudiera ofrecerle a Eliana la vida que merecía. El padre, antes acostumbrado a los lujos y a las apariencias, aprendió a valorar la sinceridad y el esfuerzo. La transformación no fue fácil ni inmediata, pero el encuentro con sus nietos lo iluminó por completo. La primera vez que sostuvo en sus brazos a esos pequeños seres, sintió una calidez y una esperanza que nunca antes había experimentado. Sus risas, su inocencia y esa luz en sus ojos lo convencieron de que había encontrado el camino correcto. Con el tiempo, se convirtió en un pilar fundamental en la nueva familia. Su apoyo incondicional y su deseo de reparar el pasado ayudaron a fortalecer el vínculo entre Eliana y Nelson y a sanar viejas heridas. Los nietos, símbolo de una nueva vida y de un futuro lleno de promesas, se convirtieron en el brillo que iluminaba cada uno de sus días. La historia del padre de Eliana se transformó en un testimonio de que nunca es tarde para cambiar, de que el amor y la comprensión pueden superar incluso los prejuicios más arraigados. Y así, en medio de un camino de redención, se forjó una familia unida por el amor, donde cada cicatriz se convirtió en un recordatorio de que, a veces, los errores del pasado pueden dar paso a un futuro lleno de luz. La historia de Nelson y cómo su vida se cruzó con la vida de Eliana. Nelson nació en un ambiente de sombras y violencia. Cuando tenía apenas 5 años, su madre falleció, dejándolo en manos de un padre que no conocía de otra manera de amar que a través del castigo. Desde muy joven, Nelson fue sometido a la dureza de una existencia sin consuelo. Su padre lo torturaba, lo obligaba a salir a robar y, con el paso del tiempo, lo empujó a adentrarse en el peligroso mundo de los secuestros. La pobreza y la desesperación de su padre lo llevaron a tomar decisiones criminales, siempre rodeado de hombres sedientos de dinero fácil. Nelson fue forzado a seguir sus pasos. Aprendió a moverse en las calles, a conocer los rincones oscuros, donde operaban los delincuentes y a comprender la bruta realidad de un negocio que no dejaba espacio para la compasión. Un día, mientras el grupo planeaba secuestrar a una niña, Nelson sintió un arrepentido rechazo hacia aquello en lo que estaba involucrado. Cuando vio a Eliana, una joven de mirada asustada pero llena de inocencia, supo que no podía ser cómplice de tal injusticia. Con un valor inesperado, la ayudó a escapar de las garras de aquellos hombres sin escrúpulos. En ese instante, sus caminos se cruzaron para siempre y, aunque el recuerdo de su propio sufrimiento lo perseguía, Nelson encontró en Eliana la oportunidad de redimirse. La decisión de ayudarla fue solo el primer paso hacia la transformación. No tardó en enfrentarse a las consecuencias. Su padre, enfurecido por la deserción y por deber plata a personas que no perdonaban errores, acabó siendo víctima de un ajuste de cuentas. Con la muerte de su padre, Nelson se encontró libre pero también perdido. El remordimiento y el dolor lo impulsaron a dejar atrás esa vida forzada y sombría. Decidido a cambiar su destino, Nelson buscó un camino lejos de la delincuencia. Tras mucho esfuerzo y con la firme convicción de que podía ser más que el reflejo de su pasado, encontré trabajo como vendedor de celulares en un centro comercial. Aquel empleo, humilde pero honesto, fue el inicio de una nueva vida. Cada día, mientras atendía a los clientes, sentía que estaba construyendo algo diferente, algo que le permitía, poco a poco, sanar las cicatrices de su infancia. El encuentro con Eliana marcó el comienzo de una historia de redención y amor. Aunque su pasado lo perseguía, Nelson decidió enfrentar sus demonios y apoyarse en la fuerza que había encontrado en su acto de compasión. Con el tiempo, al ver el cambio en la vida de Eliana, comprendió que el camino hacia la redención se construía día a día, a través de pequeñas acciones y decisiones difíciles. Hoy, Nelson mira atrás con tristeza, pero también con la esperanza de que, a través de su lucha y su transformación, puede inspirar a otros a romper con el ciclo del abuso y la violencia. Nos vemos en la siguiente historia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para seguir escribiendo increíbles historias. Saludos.